Vamos a ver los días de la semana. Vamos a ver cómo se concibe de forma diferente en el calendario andino los días. Porque cada día implica hacer algo. Hay un objetivo para ese día. ¿Sí? Y este objetivo siempre va a tener que ver con la observación, con la vinculación con los elementos de la naturaleza o los elementos. Entonces, empezamos. Kilia Chau. Kilia significa luna. Y Kilia Chau es el día de observación de la luna. Ese es el día lunes. Entonces, los lunes nos conectamos con la luna. Ese día tratemos de mirar, de observar si está luna llena, menguante, qué luna es. Si tenemos la posibilidad de sembrar, se puede ver ahí para sembrar. Y particularmente yo, Kilia, para mí es la representación de una energía femenina y ese día trato de tener actividades para conmigo misma, que me hagan bien. Anti-Chau es el día martes. Anti-Cerros, Andes, son los Andes. Y es el día de observación de los Andes. Al mismo tiempo, Anti o Apu se considera a las personas que sobresalen de la sociedad por su moral, por su actividad. Por ejemplo, los maestros, los yachaches. Entonces, yo, los días martes, trato de encontrarme con mis yachaches. Y sobre todo escuchar, más que hablar. Esa es una adaptación propia. Kolyur es estrella. Kolyur Chau es el día de observación de las estrellas. Illapa es el día del rayo. Jueves es el día de observación del rayo. Fuerza, poderosa, energía, el rayo. Curativo. Chasca es el lucero. Es la estrellita que sale primero en el horizonte y que suele guiar a los viajeros. El chasca. ¿Sí? Un viajero se prepara para salir, está haciendo su jueguito, y ya que ve que sale el lucero, sabe que pronto va a salir el sol, entonces puede emprender el viaje. El chasca, la guía. Uichi es el arco iris. Uichi Chau, el día de observación del arco iris, que es el día sábado. Inti, el sol, la energía masculina. Inti Chau, día de observación del sol, que es el día domingo. Entonces tenemos Kilia Chau, lunes. Anti Chau, martes. Kolyur Chau, miércoles. Illapa Chau, jueves. Aska Chau, viernes. Huichi Chau, sábado. Inti Chau, domingo. Pero se ve la diferencia en que nosotros, como quechuas, ese día lo dedicamos a observar y a vincularnos con algunos de los elementos de la naturaleza. Y nosotros estamos rodeados. ¿Sí? Y es mirar la luna, es mirar la montaña, a ver si la montaña tiene hielo, si va a ser frío, con la posición de las estrellas que va variando en el cielo. Y ese es los días de la semana en Runasí.